Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas de este su programa de letras, por supuesto a través de Bonita Radio. Les habla Rubis Camacho y como cada jueves a las 6 de la tarde, es un placer enorme estar con ustedes, llevarles a ustedes entrevistas, información sobre la literatura en Puerto Rico, su desarrollo, el quehacer escritural que se da cada semana, cada día en este país. En el día de hoy, 9 de abril, jueves en el que regresamos del receso laboral de la Semana Mayor, tenemos como directora de programación a Carmen Enit Acevedo. Un saludo para Carmen Enit. Yay. Con confeti. Ella saluda a todo Puerto Rico y el mundo entero desde este programa. Saludamos también a nuestro invitado, el compañero escritor, queridísimo amigo Luis Francisco Cintrón Morales. Gracias, buenas con tardes. Quien conversaremos más. Buenas tardes a todos. Encantada, gracias por invitarme, Rubí. Isabel estará con nosotros cada 2 jueves hablándonos sobre el cine, sobre los textos literarios que han sido llevados a la pantalla, sobre el impacto de este texto alterno en el que se convierte la película y cómo se da la maravilla de que la gente pueda fijar una imagen por muchos años y recordar una película a veces con tanta nostalgia. Quiero decirles algo antes de entrar directamente a la sección. Quiero decirles que Isabel Poe es una escritora que lleva algunos años escribiendo y publicando. Participa de un colectivo de escritores llamado Cómplices en la Palabra. Es correcto. Son los autores de una de las antologías premiadas por el Pen Club de Puerto Rico, la antología que se titula Cómplices en la Palabra, relatos por voces diversas. Y esa maravillosa antología fue premiada este año por el Pen Club de Puerto Rico. Gracias. Yo sé que Isabel también está trabajando en otros textos, en otros cuentos, en una novela. También. Tipo memoria, creo que viene por ahí. De modo que nos sentimos afortunados de contar con Isabel en este programa. Le damos la bienvenida y te decimos, esta es tu sección. Adelante. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias a todos y por estar con nosotros a través de la radio y de la internet. Como dijo Rubí, estoy ahora trabajando, estamos trabajando, los cómplices, seguimos unidos y estamos trabajando en la producción de una segunda antología, yo en mi carácter individual en una novela. Pues la sección que vamos a estrenar hoy la titulamos Cine, Palabra en Movimiento. Muy bien. Y decidimos, luego de pensar un rato, llamarla de esta manera porque definitivamente si queremos fusionar, discutir el impacto de la literatura en el cine, pues la base de la literatura es la palabra y del cine pues el movimiento, porque la unidad más pequeña de una película se llama un fotograma. Y por segundo, usualmente el ojo humano capta 24 fotogramas. O sea que esos fotogramas se están moviendo. Y se están moviendo para llevar a cabo, para darnos a la pantalla imágenes. Imágenes que en literatura las traduciríamos en palabras. Así que ya desde sus comienzos en el cine hay Jean Epstein, que era un director francés de origen polaco,
dijo, y voy a citarlo, el movimiento constituye justamente la primera calidad estética de las imágenes en la pantalla. Así que Palabra en Movimiento se estrena hoy, espero que sea del agrado de todos. Como dijo Ruby, estaremos jueves alternos aquí con ustedes. ¿Cuáles son tus inicios con el cine, Isabel? ¿Desde cuándo tú sientes pasión por el cine? Pues a mí el cine me encanta, siempre desde chiquita, pero la pasión por el cine comenzó estando en escuela superior, cuando yo estudiaba en el Colegio Sagrado Corazón, que le decían el Colegio de las Madres. Nosotros, mi clase, fuimos los primeros en instituir el Club del Cine. Y yo fui la presidenta del Club del Cine. En esa época estaba Luis Trelles, una persona muy conocedora del cine, a quien yo admiro mucho. Y él tenía la gentileza de ir al colegio una vez a la semana para enseñarnos sobre toda esta arte del cine. En Puerto Rico todavía no estaba tan fuerte. Estoy hablando de fines de los años 60, me tiré al medio, pero no importa. Y entonces estaba empezando a surgir todo cosecha de actores puertorriqueños y de luego cineastas. Luego, cuando me graduó, voy a la Universidad de Puerto Rico y tuve también la bendición de poder tomar algunas clases con él. Nosotros en el colegio, en el Club del Cine, lo que hacíamos era que leíamos una novela, veíamos que estuviese en película, íbamos al cine, veíamos la película y luego la comentábamos y la analizábamos. Y por eso cuando tú me invitaste a esta sección, me pareció fascinante poder reconectarme con esos comienzos y porque básicamente pues estaremos haciendo algo similar. Muy bien, maravilloso. Vamos a trabajar aquí con el séptimo arte. Sabes que pues hay 7 bellas artes. En el siglo XX fue un italiano, Ricciotto Canudo, a principios del siglo pasado, que acuñó este término, porque las 7 bellas artes son arquitectura, escultura, pintura, música, literatura en toda su gama, ¿verdad? La poesía, la narrativa, el teatro. El ensayo. Y la danza. Y no es hasta hace 120 años que relativamente es bien poco, considerando que las otras artes las teníamos desde la antigüedad, Correcto. desde la antigüedad clásica y antes, porque siempre ha habido música y ha habido danza y la gente ha hecho algo donde vivir y ha pintado y ha tratado de esculpir. Ahora estamos viendo todos estos hallazgos. Pues hace 120 años que entonces comienza el cine. El cine es la más joven de las artes. En el 1895 nace en Francia. Los hermanos Lumière descubren que ellos pueden proyectar imágenes ayudados por la luz y comenzó el cine. Lo primero que se hizo duró 5 minutitos de escenas cotidianas. En el 1927 se incorporó el sonido y las películas antes pues eran en blanco y negro. Recordaremos aquello que hemos visto de Charles Chaplin hace varios años, incluso una película que ganó el Oscar y era rememorando esa época del cine. Y en el 1935 pues se incorpora el color al cine. Hoy en día es uno de los medios de expresión artística más populares en el mundo. Y hay piezas de gran valor audiovisual a través de estos 120 años de historia que se consideran clásicos. Y entre los estudiosos y pues los cinófilos, que somos los amantes de este séptimo arte. Hoy yo quería hablar un poquito sobre más o menos quiénes entran en acción en este arte. Pues en la literatura tenemos el escritor, en la pintura el pintor, el escultor, etc. Pero en el cine lo maravilloso es que es un arte en equipo. A mí eso siempre me fascina porque yo soy una persona que soy colaborativa, me siento bien cómoda trabajando en equipo. Y el equipo es lo que hace que una película sea memorable o no. Tenemos en ese equipo pues un productor, que es la persona que aporta los chavitos, que busca los recursos económicos para que se pueda dar.
No necesariamente el productor y el director son la misma persona, pueden ser personas diferentes. El productor, sin embargo, viene donde un director con una idea. Quiero hacer una película sobre cuando sacaron a la Marina de Vieques, fenómeno. Pues, ¿cuánto va a costar? Eso va al productor. El director, entonces, empieza a buscar los actores, que son esenciales, obviamente, pero... Eso recae en los hombros del director. El director, dirige el casting. Es correcto. Pero luego hay otras personas que son bien importantes. Tenemos, por ejemplo, el guionista, el camarógrafo, o los camarógrafos, ¿verdad? Pero siempre hay unos que están a cargo, porque luego esto se subdivide en otros equipos, según de costosa sea la filmación, según de la cantidad de los medios. Pues a veces una sola persona hace más de una función, pero usualmente estas son las distintas funciones. Tenemos el productor, el director, el guionista, el camarógrafo, el luminotécnico, el sonidista. Tenemos personas encargadas del vestuario, de la ambientación, del decorado, del maquillaje. Y tenemos una persona que es sumamente importante, que es el editor, porque no nos damos cuenta que cuando se hace una película no se filma en el orden en que la vemos, se filma por locación. Si van a ir en una película que, digamos, se desarrolla en Puerto Rico, Nueva York y Egipto, el Cairo, pues entonces vamos a tener que filmar todas las escenas que se filman en San Juan, en Puerto Rico, juntas, así sean escenas que vayan al principio, a mitad y al final, las que se filman en Nueva York idem, y las otras también. Y es la labor de ese editor montarlas, escogiendo las mejores tomas, las mejores vistas, para que se traduzca en imágenes el guión. Porque el cine es mucho más importante la imagen que la palabra. En eso es que difiere de la literatura. Podemos tener una película que te lleve el mensaje, aunque tú no entiendas lo que están diciendo o aunque no haya sonido. Así que tenemos elementos pues comunes. El más común de los elementos sería el guión. Y ese es el que yo quiero dialogar hoy un poco, porque obviamente la sección no me voy a quedar con el programa. Aunque de verdad que hay material que podría. Y entonces, el guionista es bien importante. El guión comienza con una sinopsis, que es el resumen. El resumen de lo que se va a hacer. Y es bien importante entender que aunque escojamos una novela, digamos que tú escribes una novela, te compran los derechos para hacer la película, hay que hacer un guión. Porque esa novela hay que descomponerla, hay que cernirla y dividirla en pequeñas escenas que son las que se van a ir filmando y luego se van a incorporar todas en una secuencia en el montaje. Entonces comienza con esta primera parte del guión, de las que es la sinopsis. Luego esa sinopsis, el guionista la va a descomponer en secuencias, que son las distintas tomas que hablábamos ahorita. Y luego se hace un storyboard para cada toma, de cada secuencia. Lo interesante del storyboard, que esa parte me estuvo bien curioso, es, dibujan así mismo, storyboard, dibujado, y se pone como si fueran los cómics de antes, que ponen el globito con lo del diálogo que van a decir, las señales de cómo se va a ambientar la escena, etcétera. Es el guión gráfico. Pues lo interesante es, tú sabes, que eso comienza a trabajarlo mucho Walt Disney en la década del 1930. Y de estos guiones gráficos es que luego surgen las películas que a todos nos fascinan y encantan, pues yo toda la vida las veo, de dibujos animados, basado en lo que es el storyboard. Así que esa pues es una de las principales elementos. Hay otros más, como son los planos, las tomas, etcétera, pero esa parte técnica, en cada una de las distintas próximas intervenciones, pues las voy a ir trayendo, porque si no vamos a coger una indigestión de técnica de cine. Sin embargo, quiero
Rubis, como nos invitaste y me pediste que trabajara un libro, una obra literaria, y la analizáramos un poco cómo se ha llevado al cine, yo quiero hoy comenzar mi sección con el mejor bestseller de todos los tiempos. Tú sabes que hay un libro del cual se han vendido 5 billones de copias, traducidas a todos los idiomas. Qué palo, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso, qué éxito. Pues ese libro se llama La Biblia. Y la Biblia no es otra cosa que una colección de historias fabulosas. Tenemos personajes excelentes y ha servido de inspiración tanto a escritores y sobre todo pues para el cine. Y de las primeras libros que se filman en secciones bien cortitas, pues la Biblia fue uno de ellos. Ya para el 1900 se filmaban y al principio lo primero que se filmó fue la Pasión de Cristo. Eran tomas fijas, pero las ponían en Semana Santa, en las iglesias, y eso fue bien interesante. Ya para el 1903 comenzaron con uno más largo, que duró 6 minutos, y era la historia de Sansón y Dalila. Muy bien. Y obviamente en cine silente todavía. Estados Unidos no se quiere quedar atrás y comienza también con sus historias bíblicas, con la historia de Judith. Y luego viene un personaje que es un director que causó un gran impacto en la historia del cine, que fue Cecil DeMille. Cecil DeMille, él filma los 10 mandamientos, primero a blanco y negro, y luego los 10 mandamientos que se convirtieron en un clásico en el 1956, y tan clásico es, yo ahora en Semana Santa lo estuve viendo en la televisión, y lo han restaurado y está con los colores maravillosos. Con Charlton Heston y Jules Briner. Y eso se convirtió en un clásico de la Biblia. Ya luego, pues, se siguieron haciendo películas de distintos héroes bíblicos, como Sansón, como el rey David, como Noé. Bueno, el año pasado Russell Crowe fue el protagonista de la más reciente película sobre la vida de Noé. Es curioso, hablaba ahorita, quiero retomar un poquito el tema de los dibujos animados. En 1984 se hace la primera historia de la Biblia con dibujos animados y la hace un consorcio japonés e italiano. Y se han contado pues todas estas historias, también historias alternas, como la historia de Barrabás, que no está como tal en la Biblia, pero sí se crea el personaje y hay unas películas varias sobre él. La del manto sagrado, no sé si la has visto. La de Ben-Hur, ¿quién no se acuerda de Ben-Hur en aquella carrera? Eso es un clásico del cine. Los dos aurigas montados en sus carrozas y Mesala contra Ben-Hur y le sacaba unas navajas que le querían romper la carroza. Son películas que han traído mucha emoción y que fueron hechas en Hollywood, muy grandilocuente, con muchos millones de dólares para hacerla. Interesante que aun cuando son sobre la Biblia, son historias alternativas. Correcto. Historias alternativas como en literatura, que tomamos un personaje y luego pues lo ampliamos o lo hacemos. Lo que hiciste tú con Sara en tu libro tan hermoso, que es la historia alternativa de un personaje. Al darse cuenta de lo taquillero que es el cine, pues obviamente hay mucho dinero envuelto. Y pues todos los países, y sobre todo Estados Unidos, pues se dedica a hacer estas grandes producciones. Me gustaría preguntarte, Isabel, antes de que se nos acabe esta sección, ya que hablamos de la Biblia como producción fílmica, y siendo la Biblia un texto tan controversial en términos de cómo se interpreta y cómo la interpretan ciertos sectores de la población, ¿qué impacto ha tenido en la comunidad, en la gente, en los países, en los pueblos, este tipo de filmación de escenas de la Biblia? Pues, ¿Cómo lo toman? Pues fíjate,
historias que se dan tradicionales de la Biblia, pues las han tomado taquilleramente, pues han sido unos éxitos. Sin embargo, cuando llega la década del 70 y 80, que fue la época de, ya a fines del 60 había sido el Concilio Vaticano, estaba todo este revuelo dentro de la Iglesia Católica, estaban todo este revuelo de rebeldía en el mundo entero, la época de los hippies, de la liberación femenina, etcétera. Se dan una serie de películas que fueron bien controversiales. Por ejemplo, estuvo Jesus Christ Superstar, que fue basada en un play para Broadway, en el cual Jesucristo es un cantante de rock. En Italia está Paolo Pasolini, que para la época de... Él en el 64. Y es bien paralelo porque Hollywood lanza The Greatest Story Ever Told con una producción multimillonaria. Y Paolo Pasolini decide que él va a hacer cine, el cinema verité, que ahí es cuando empieza, con mucho menos dinero, utilizando actores desconocidos, pero se adhiere al tema del Evangelio de Mateo. Y la película tuvo un gran impacto en cómo se hace cine hoy en día en Europa. También está El Mesías, que luego Rossellini, otro italiano, también en el 75 hace. Y en el 88 hay una película bien controversial basada en una novela, en la novela del autor griego Nikos Kazantzakis, se llama La Última Tentación de Cristo. En esta película siempre se mantiene al final el respeto al Mesías, pero narra una serie de tentaciones que él tiene durante su agonía. Y son tentaciones pues de diferentes tipos, incluso tentaciones de la carne. Y en su época estuvo prohibida la novela, prohibida la película, hasta que ya luego finalmente pues sí se acepta esta apertura adicional. Hoy en día, hace poco, nos recordaremos el Código Da Vinci, que está basado en la novela de Dan Brown, y que también causó un revuelo grandísimo porque pone pues que Cristo se casó, que tuvo hijos, etcétera. Son historias alternativas de los productos de la ficción de los autores. Para mí, de las últimas películas que se hayan hecho sobre este tema, pues ya que pues, tomé el tema para discutirlo hoy de bíblico, es The Passion, la que Mel Gibson dirigió. Él lo hizo... Sí, la hizo con mucho respeto. Y fíjate, una cosa bien interesante, él pone a los autores, eran actores casi desconocidos. El idioma que hablan en la película es arameo, que el que está viendo la película no entiende. Ahí volvemos a lo que dijimos al comienzo. Una gran fidelidad al contexto. Correcto, sí. La fidelidad al contexto, pero por otro lado, el gran reto para transmitir una idea, una película, o sea, una historia, solamente con visuales, aunque el público no entienda bien el diálogo. Y ahí pues se utilizan todos los elementos, empieza en oscuridad porque es la hora oscura de Jesús, son los últimos 12 horas de su vida. Y para mí la tensión que se establece con la yuxtaposición de las imágenes, igual que en la literatura, de esta figura siniestra que es el tentador, el demonio, que es como un encapuchado, y que lo ponen en distintas tomas, según va Cristo siendo tentado en el huerto, en el momento de los azotes, y luego lo ponen también en yuxtaposición con María. Esa tensión logra capturar el hilo conductor que va en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Correcto. Que es la tensión entre el bien y el mal. Que la luz y las tinieblas, todo el tiempo. La luz y las tinieblas, sí. Con el happy ending de que siempre el bien va a ganar. Este tema bíblico es tan y tan... ha calado tan profundo en el cine que ahora mismo una cadena como NBC de Estados Unidos está poniendo al aire la Biblia AD, que es después de la muerte de Cristo. Y le está dando, si no la han visto, ya dieron es muy buena. Ellos en el 2012 habían filmado la Biblia, que luego se llevó al cine, esa misma serie, obviamente un poco acortada. Y ahora la están dando en varios domingos. Y está muy bien hecha, muy bien ambientada, etcétera. Pues si no quiero cerrar la sesión
que ya bastante, sin decirle las ofertas que hay ahora mismo para el cine en Puerto Rico. Muy bien. Sí, mira, tenemos cine comercial, pues hay que mencionarla porque ha sido un éxito taquillero que hacía sin precedentes en varios años que no había algo así, que fue Furious 7, que es la 7ª secuela de The Fast and Furious. Y tú sabes que fue que se murió el actor. Se murió en medio de la filmación y ellos ingeniosamente pues pudieron terminarla. Pero no es esa a la que yo le he puesto el ojo, es a una que se llama The Longest Ride, comienza hoy y está basada en el bestseller de Nicholas Sparks. Nicholas Sparks fue el que escribió The Notebook, la película aquella tan tierna que trata el tema del Alzheimer con tanto respeto. Y él es un master storyteller, él escribe maravillosamente bien, así que quiero ver cómo la ponen en el cine. Cine puertorriqueño, tenemos Rosaura, la están dando en Fine Arts, sobre la vida de Rosaura Andreu, Titichagua. Que pues las personas que son de hace unos cuantos años atrás, pues la recordarán en la televisión. Los baby boomers nos acordamos de eso. Correcto, es así. También esta noche, a las 7, en el Cinema Bar que está en el Cuartel Vallajá, se va a estrenar una miniserie que se va a llamar El Último Puertorriqueño. Me pareció bien interesante porque presenta la historia de un protagonista llamado Carlos Buenaventura en el año 2020. Y supuestamente no queda nadie vivo, solo él. Esto va a ser una serie que se va a poder ver por YouTube desde el 19 de abril. También tenemos que en Rincón, la semana que viene, del 13 al 19, se va a llevar a cabo el Rincón International Film Festival, que van a presentar 125 largometrajes y cortometrajes, y sí, va a estar bien interesante, y documentales, 87 de ellos de cine puertorriqueño. Maravilloso. Este festival es la 8ª edición del mismo y está catalogado por la revista Movie Maker como uno de los 25 mejores festivales a nivel mundial. Y pues, bravo por Puerto Rico y bravo por Rincón. Y lo último que vi que también está bien interesante, hay un cineasta puertorriqueño de nombre Juan Agustín Márquez. Él filma un documental llamado The Last Colony y es un repaso a la historia política de Puerto Rico desde la llegada de las tropas de Estados Unidos. Y se estrenará este sábado, se va a ir al aire por primera vez, en el Finger Lakes Environmental Film Festival en Ithaca College en New York. Así que le tengo puesto el ojo porque me encantaría ver ese documental y hablar sobre él cuando llegue a Puerto Rico. Pues sin más, les doy muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Y gracias, un gran estreno de esta sección. De aquí a 2 jueves tendrán nuevamente a esta gran comunicadora y entusiasta comunicadora. Gracias por la aportación que haces a De Letras. De verdad que la audiencia lo agradece y lo celebra. Gracias. Un placer estar con ustedes. Regresamos a la segunda sección de su programa de letras. Como les prometimos en el inicio, conversamos hoy con el escritor y poeta Luis Francisco Cintrón Morales, mi querido amigo, también autor de Microgramas de Sol. Microgramas de Sol. Un libro que también se presentó en este programa. Tuvimos la oportunidad de escuchar los poemas, los versos cortos en voz del autor.
Luis Francisco, bienvenido una vez más a tu casa. Gracias Rudy, gracias por la invitación. Carmen, eres una muestra. Gracias. Y Laura, de verdad, fue un placer escucharte, de verdad, espectacular eso. Pues Luis Francisco es un compañero escritor que crece y se desarrolla en el mundo de las letras. Comenzó con un libro de versos, versos muy minimalistas, ¿ah? Eran versos muy cortos, pero de una gran profundidad, de un gran impacto, como lo es la buena literatura, ¿no? Aquella que logra golpearte con poco. También como lo es el gran cine, ¿verdad? Esas escenas en las que sin decir palabras el público queda emocionado y conmovido. Pero en esta ocasión Luis Francisco nos trae un libro de cuentos, La ciudad en mi estómago. Qué título tan sugerente. Háblame de ese título. Pues mira, La ciudad de mi estómago primero sale de un verso de un poema que hace tiempo ya había escrito y siempre se quedó encima de la tabla de que se iba a usar de alguna manera en algún punto. Y dado el gusto que yo tengo pues, de escribir social, que es mayormente lo que siempre estoy en mis poemas o en los mismos ensayos, pues empecé a escribir los cuentos y cuando termino de ver los cuentos y veo que todos los cuentos tienen que ver con una crítica social, pues de repente fue como que ahora que estamos ready para usar este Llegó título. el momento. Y entonces, dada la función del estómago, porque pues qué sé yo, tú te alimentas y eso se ingiere y el estómago se descompone y entonces el cuerpo lo absorbe, pues entonces cayó perfecto con lo que iba. Como metáfora es grandiosa. Sí, no, amén, de verdad que sí, grandiosa. de verdad que no, cayó perfecto con los textos y da la casualidad que entonces uno que va compartiendo los textos a ciertas amistades y me dicen, por ejemplo, ya Luis, como que siempre hay como que la sangre envuelta y siempre pues da la mala pata que tiene muchos asuntos con muerte, en diferentes muertes, como me dijo una vez Ricardo Vega, me dice, tú siempre me tienes con una muerte disfrazada, o sea, siempre tienes algo. Y yo, pues mira, yo creo que cayó como que todo, o sea, en el estómago todo se descompone y se hace. Tiene que ver con la ciudad en la que nos toca vivir, Sí, con el mundo que nos dejaron. Precisamente, y no por Mundo ser y muerte. negativo, pero es que realmente vivimos en una sociedad que nos lleva atropellados, nos lleva Mundo y rápido, y como que estamos hablando ahorita de la juventud, que no vemos luz, de verdad. Te pregunto, Luis Francisco, ¿cómo pasas de la poesía como género y la síntesis que invoca la poesía, cómo pasas al género de la narrativa, que también tiene sus características y sus perfiles? Mira, yo te soy bien honesto. A mí siempre mi madre era una que cuando me regañaba o me decía algo serio, siempre me decía, tú siempre estás contando cuentos, haciendo cuentos. Tú eres un A cuentero. mí me decía, como dicen por ahí, de mucha labia. Y me dio gracias a mi esposa, ir a un taller con Aguilda Cae, que me gustó mucho, obviamente me dio la técnica. Y encontré que yo podría, que me pasó en el libro, que yo podía usar esa misma poesía que me gusta escribir y juntarlo con la parte narrativa. Y me aventuré a hacerlo y los primeros cuentos me gustaron un montón para mi gusto, obviamente. Y yo dije, espérate, yo puedo seguir aquí. Y obviamente dentro del trabajo, pues, uno va, como el alfarero, ¿sabes? Uno va dándole molde a ese producto y pasándolo y cogiendo críticas y trabajando, porque esto hay que trabajar un montón. Y de repente me encontré que me encontré escribiendo más cuentos que la misma poesía. Yo pienso que cuando un escritor dice que me encantaron los cuentos que escribí, se refiere, pienso yo, tú me corriges, a que se descubrió disfrutando el proceso de hacer narrativa. Pero es que esto hay que gustarle. Realmente esto hay que Descubriste gustarle. que lo disfrutabas, que ese proceso de crear historias te gustaba. Me encanta y por ejemplo, que sea algo nuevo, que sea algo fresco, que sea algo que impacte. A mí me encanta impactar o buscar, describir las escenas sin pasarme de la raya, como uno dice. Dejar esos finales que la gente se quede como que concho, como lo pasó como los microgramas, que algunos de ellos pues daban ese golpe al estómago de que, estuvo bueno. Lo que llamaba Chekhov el efecto. Sí, a mí me gusta. Sí, y yo efecto. trabajo y si a mí no me gusta, de verdad, ni lo paso. O sea, yo lo guardo, lo archivo, lo destruyo, no me gusta. Pero de repente me disfruto mucho desarrollar una idea. En estos días estuvo mi amigo Angelo Negrón y Carlos Cana en casa y Juan Carlos Alfredo Alvira y Tony Charnego estuvieron en casa. La ganga, la cofradía particular. Y Carlito llegó con una revista como parte de un taller y nos tiró y dice, vamos a hacer cuentos de esto.
Y el domingo yo llegué, me senté y busqué un artículo que me gustó y pues, lo que percibí, de ahí arranqué. Y entonces es esa cuestión de uno encontrar en el detalle y esa motivación para uno sentarse a desarrollar. Y a mí me encanta eso, siempre estoy buscando, maricón, mi esposa me dice que yo no veo las películas, yo siempre estoy como que buscando esa imagen que me guste. Y pues por la tecnología me siento y me pongo a escribir en el celular alguna frase, alguna imagen que me gustó y me siento a desarrollarla. O sea, hay que gustarle, esto hay que gustarle. Yo pienso que yo le llamo a eso estar en estado de literatura. Sí, Estás 24 horas del todo el día, tiempo. alerta al mundo que te rodea, descubriendo que un nombre, un sonido, una palabra, una imagen, un color, una línea. Un sueño, porque a Un quien no le ha pasado sueño. que a mitad de noche uno se levanta corriendo, espérate que soñé con esto y lo primero que no coja ahí todo garabateado, porque por la mañana a veces ni se entiende, pero uno se levantó y escribió lo que estaba soñando. O sea que hasta en el sueño Sí, nos qué persigue. horrible. A veces se te olvida. Se me olvida, Sí. el cabo de conciencia queda. Eso es importante. Es interesante, se dice, ¿verdad? Y lo contaba su autor, el autor de Casa Tomada, que es un cuento de Cortázar. Cortázar decía que él soñó el cuento, Sí, así. que él lo soñó y se levantó y lo escribió. Y ahí salen los mejores cuentos porque ahí no están los impedimentos que a veces uno se pone, porque algo que me está, y eso lo aprendí contigo, en el taller que vale, que cuesta. Sí, porque en tu taller, algo que realmente me ayudó fue el efecto de que la caja no existe. Que yo puedo escribir lo que yo quiera escribir, como yo lo quiero escribir, y me acuerdo de la mantequilla en la escalera. ¿Sabes? Ese fue el primer día de tu dinámica, fue que tenemos una escalera y tenemos mantequilla, ¿qué vamos a hacer con perdón, tenemos una escalera que vamos a hacer con ella. Todo el mundo pues habló de subir o de guindar cosas, y tú, y si le ponemos mantequilla, fue como que, ¡buf! ¿Por qué no? Y precisamente me borraste la caja. O sea, ahí yo escribo lo que me da la gana. ¿Sabes? Obviamente trato de llevar un mensaje, pero no hay límite. No hay límite. No hay límite y lo hago como yo quiera. Eso Los es sabores maravilloso. y todo esto. Cuando hablamos de que no hay límites en la imaginación, por supuesto, que es la loca de la casa, como decía Ujú. Santa Teresa, en estos cuentos que tienes en tu más reciente creación, este tipo de ficción, este tipo de realidad maravillosa, este tipo de fantasía, ¿se da o es un texto que se ajusta bastante a lo real, a la dolorosa realidad de la ciudad? Hay de los dos. Porque, por ejemplo, hay un cuento de desconexión, que estoy hablando de la violencia doméstica, que por lo regular se ve que es del hombre a la mujer. Pero en este caso la novia es el que mata a su pareja por un misunderstanding con un texto que le llegó, que no era su teléfono. Pero bueno, lo tienen que leer. Interesante, relaciones de Y pareja. está, por ejemplo, la oscuridad, pues es un tema bastante personal, que estoy tratando de hablar o de llevar esa cuestión de cuando los papás dejan de estar. Pero en este caso uso el papel del papá esperando al hijo que pase, como para hacer esa paz después de tanto tiempo sin estar en su vida. Pero también tú tienes unos que son fantasías. ¿Sabes? ¿Ves? Me fui en un viaje, como uno dice, y empecé a escribir. Hay unos que uso la religión como tratar de estar ese encuentro entre lo que existe y no existe, porque siempre está lo agnóstico y lo que uno quiere creer y lo que uno no quiere creer. Uso recursos de historia, por ejemplo, hay un cuento que se llama La espía de plata, cuando pues ciertos ejércitos usaban a las mujeres como espía para sacar la información al enemigo, ¿sabes? Trato de usar diferentes cosas. Hay temas diversos ¿Sabes? en tus Sí, cuentos. sí, no, honestamente, a mí los cuentos lineales, los cuentos lineales no me gustan. O sea, a mí me gusta que haya de todo, porque los gustos varían, así que pues hay gente que le va a gustar, que me ha pasado, gracias a Dios, con el libro, que me dicen, este cuento me gustó mucho, y otra persona me dice, este cuento me fascinó. Y de repente tú dices, pues chévere, el propósito llegó. Muy Ya, bien, muy bien, muy bien. Háblame de tus personajes, de esos personajes que circulan por ese libro. Pues mira, Entre Cristales, hablo de este detective que pues, es árabe y se ve muriendo. Un ejemplo. Un detective puede ser un personaje bastante, lo que le llamamos bastante tipo. ¿Qué tiene este detective que lo hace especial? Que se encuentra él mismo muriendo. Él está él está investigando la muerte de un anciano y cuando se da cuenta ese anciano es él. Interesante. Qué juego con el tiempo, fabuloso. Sí, y hay otro que, siguiendo la religión, un monje que está huyendo porque lo están persiguiendo como si fuera una orden secreta,
porque él tiene los libros o las páginas de un texto que te está diciendo que la realidad que te ha construido la iglesia no es correcta. Y se llama Cielo Roto porque se tira del edificio y las páginas vuelan por toda la ciudad. Y pues uno va jugando con esos personajes Qué realmente. interesante. Pero Qué interesante los temas que estás abordando en tu libro de cuentos. No sé cuánto tiempo me queda, pero por si acaso me quedara poco o me queda bastante, yo quiero desde ahora anunciar dónde es que se presenta tu libro de cuentos este sábado, Luis bueno, Francisco. el sábado que viene, sábado 11, en el Poet Passage a las 3 de la tarde, vamos a estar allí presentando el libro con la colaboración de varios escritores, porque hasta en eso traté de ser fresco. Esto va a ser la presentación del libro, no va a ser la presentación del autor. Así que busqué, por Excelente, muy ejemplo, Aurora Soniluz va a estar corriendo el show, como uno dice. Tengo a Linet Mabel, que me ayudó con el prólogo del libro y va a estar leyendo. A Miranda Merced, a mi esposa Mari Carmen, le tengo que dar un chivito para que lea. Un chivito. Que tengo a Carmen Marín, tengo a Jorge. No, no digas eso. Tengo a Carmen Marín, tengo a Jorge Torres, tengo Si a Marlene no, duermes Centeno. afuera, ¿eh? No, no, no. Ahorita, a Galleta Limpia, a Juan Carlos Fred, Ángelo Negrón, Carlos Cana, Yolimari Fuentes, todos van a estar participando de una manera u otra en la actividad. Excelente. Y para los amigos y amigas que no saben dónde queda el Poet Passage, vamos a Eso, decir. mira, yo soy malo dando direcciones. Yo te voy a explicar por número. Pero Pero es Viejo San Juan, es el Viejo San Juan frente a la Plaza frente de a la Armas. Plaza de Armas. Ya, ¿qué más? Yo creo que no hay que Sí, dar más no, nada. pero- Si vienes de la puntilla, subes por el lado derecho popular y te va a llevar a la plaza. Y vas directamente, pero es Por ahí importante. Sepa que a las 3 de la tarde, a las Sharp, 3 de la a tarde, las 3 de la tarde, este sharp. próximo Sábado sábado 11 de abril. 11 de abril, a las 3 de la tarde, en el Poet Passage frente a la Plaza de Armas. No se puede quedar nadie porque yo quiero ver. Y empieza a las 3, que conste. Como- Por acá me pregunta Isabel que dónde lo consigue la gente, dónde lo vas a Bueno, vender, dónde se vende. a través, mayormente lo llevo yo. Está en la librería Bookmark en San Patricio. Ah, muy Ok. bien. Lo tuve hasta hace poco y me escribieron que se vendieron. Así que tengo que volver a llevar. Qué Qué bueno. bueno. Y ya después del excelente. sábado, pues entonces pues me tengo que ir al Candil, o sea, quiero llegar a otros puntos también. Pero so far, o sea, se ha movido bien, gracias a Dios. Excelente, excelente. Ya quisiéramos que libros como estos llegaran también a las escuelas y que nuestros estudiantes comenzaran a leer otros cuentos, Sí. ¿verdad? De producción reciente y que estuviesen Que en se puedan contacto identificar más. Sí, con los escritores como... yo creo que falta diversidad en el sentido que tiene que haber de todo. Como hay espacio, tiene que haber espacio para todo realmente. Que nadie dicte lo que es bueno o es malo, que la gente escoja lo que quiere leer, pero no se puede prohibir. Y y en el libro, pues en cierto punto, como se toca la muerte, o se toca, por ejemplo, el lienzo, yo tengo esta mujer que sufrió abusos durante su crecimiento y ella se dedica como un tipo de venganza a matar hombres y de la sangre de los hombres pinta cuadros. Y pues, esos libros, esos cuentos maybe en algunos espacios no se permiten, pero a lo que voy es que dependiendo de la edad, los estudiantes tienen que tener también ese acceso para que vean también, porque muchos de ellos se van a ver ahí, o es lo que les gusta, o sea, y no puede ser todos cuentos lindos, limpios, o sea, tiene que haber de todo realmente. Es interesante, lo conversábamos con Isabel hace un rato, antes de comenzar el programa, cómo los cuentos para niños y niñas desde los inicios no eran cuentos tan sublimes ni tan inocentes. Claro. A mí me parece desgarrador que haya un lobo que se traga a una abuela y que después que el leñador viene y mata al lobo y le saca de la panza a la abuela. Toda esa historia macabra, La misma ¿no? televisión, la misma Claro, televisión, por ejemplo, el Chavo del 8. ¿Cuánta violencia no hay ahí? ¿Cuánta violencia? Correcto. Y tú te pones a ver y ahí con tu mundo correcto. chiquito vio el Chavo del 8. ¿A ti te parece algo más violento que la Cenicienta? O sea, ese maltrato Horrible. Cierto. familiar a esa esa niña. joven Cierto. y ese papel de sumisión que asumen esos personajes como si fueran personajes modelos. Sí. O sea, cuando hablamos de Blancanieves y de los 7 enanos que la ponen ahí a limpiar la casa, y qué maravilloso es Blancanieves limpiando la casa, Sí. que les deja la casa como una tacita de oro. Sí. Por favor, ¿verdad? Yo creo- Estereotipando role models. Exactamente. Y yo creo que yo soy papá, y yo creo que es bien importante que los padres tengan esa comunicación constante con los hijos para que la vida no los sorprenda, ¿sabes? Y esos tipos de cosas, entonces se va a entender mejor. Yo creo que pues, como vivimos tan acelerados, muchos papás no sacan de su tiempo para hablar con sus hijos, y por eso es que los nenes empiezan a repetir a papagayo cosas que realmente no están correctas.
o caen en ciertas costumbres que no todo el tiempo depende de los papás, también está en la genética, está lo que aprende en la escuela, tú sabes, hay muchos factores, no es de un solo culpable, ¿vale? Pero es bien importante que los papás y la mamá estén ahí encima de los nenes explicando de las cosas que existen, o sea, y eso es lo que yo creo. Sobre todo después de ver los noticiarios. Totalmente, a las claro. Que empiezan exprimiendo sangre a las 5 de la tarde. Claro, correcto. claro, Ajá. exactamente. Yo propongo que hagamos una pausa y entonces en el próximo segmento vamos a escuchar a nuestro autor invitado leyendo algún fragmento de uno de sus cuentos. Qué bien. Regresamos. Regresamos a nuestro último segmento esta tarde con nuestro invitado escritor Luis Francisco Cintrón Morales, que le va a dar un chivito a su esposa para que lea la presentación. Y ya le dijimos y le advertimos que más le vale que corrija y que diga cuando llegue a su casa, me equivoqué. Perdón. Sí, perspectiva de género, y tú eres fundamental en esta obra. Y Mira, sí, no, ¿verdad? Maricarmen, Compañera está en del todo. camino. Lo sabemos y le enviamos un saludo a esa compañera buena y noble que vive contigo y hace la vida con tus hijos. Bella. Vamos a escuchar uno de tus cuentos. ¿Cuál nos vas a leer? Este se llama Confusión. Voy a coger desde la mitad para adelante. De esto se va rapidito. Dice: una mañana tocaron tan fuerte a la puerta que la estática de la alfombra de la sala encendió todas las luces del apartamento. Mi corazón cayó dentro del café que tomaba y mi piel se refugió en las líneas del periódico que al momento leía. De repente, un sobre Manila fungía como rata hambrienta por debajo de la puerta, y de él salieron disparadas varias leyendas con países pintados de diferentes colores, símbolos crípticos y reportes firmados por un tal Juan Ramón Montalvo. Al calce se leía una oración con tinta roja que leía: Juan Montalvo, de esta no saldrás vivo. Apreté los labios, mis piernas cayeron en coma, los huesos dejaron de ser hospitalarios, el estómago me daba un sermón. Era increíble lo que mis ojos leyeron. El sudor se hacía plástico sobre mis brazos y hombros. Una energía se generó por el área de la espalda baja y la nuca. El cuerpo dejó de ser esclavo. Caminé hacia la puerta con solidaridad, con una fortaleza extraña que nunca había sentido. Giré el cerrojo, alé la puerta y allí, frente a frente, me encontré al hombre sonriente, bajo su sombrero puntiagudo, con una cinta desgastada, guantes de cuero y chaleco con gotas de infierno y un revólver cubierto de niebla excitada. Me llené de un valor increíble. Le puse el sobre Marina en el pecho y le dije: no me llamo Juan Ramón Montalvo, mi nombre es Marco Antonio de la Fuente. Trabajo en la biblioteca municipal, nunca he salido del país y no sé por qué carajo me has estado aterrando durante los últimos meses. Ese Juan Ramón que buscas vive en el piso de abajo, apartamento D como este, pero en el cuarto piso, y bastante idiota que es, ni los buenos días dice cuando nos cruzamos en el elevador. El hombre giró sin decir nada, luego de guardar su revólver en el bolsillo derecho del chaleco. Nunca le vi la cara. Abrió la puerta de las escaleras y desapareció. 10 minutos más tarde, mientras me daba una ducha para sacarme la mierda que cubrió toda mi espalda, escuché 3 detonaciones. Wow. Bien. Una escena corta, una escena precisa. Ágil, directo. Sí, muy ágil. Y un dominio del lenguaje extraordinario, Luis Francisco. Gracias. ¿Qué lecturas están apoyando tu tarea de escribir? Estoy juqueado con Carlos Ruiz Zafón ahora mismo. Bien. Lo adoro. Maricarmen. Me dio Marina y por ahí me... Maricarmen es la esposa, Sí, a sí. la que le va a dar el chivito. Por si acaso, de chivito. Exactamente. Pues la narrativa que hay en Marina me dejó flechado.
y la ambientación, porque es oscuro, Barcelona en los 40, ¿sabes? Excelente. Me encantó. Entonces, por ahí me compré Prisionero del Cielo. Ahora estoy leyendo, como que acabo de empezar, algo del viento, que también va por la misma línea oscura. Es toda cuestión de siempre es de noche, siempre hay un secreto detrás de todo. Y de verdad que con ese es que yo me he enamorado, y de Alfonso Falcone fueron 3 libros que me leí de él. Me encanta. Y Julia Navarro, me gustó mucho Dispara que ya estoy muerto, que trata el tema de Palestina y lo de Israel, que me encantó mucho. Pero esos son los más que me han flechado, y obviamente los cuentos cortos que uno va leyendo de los colegas. Pero Te han eso, flechado por los temas que trabaja, pero en términos de la técnica y del desarrollo del lenguaje para ti. Carlos Háblame Ruiz de Zafón. eso, de esa influencia. Carlos Ruiz Zafón. ¿Sí? Ese- ¿Por qué? ese- ¿Qué tú porque encuentras en ese texto que te provoca y que te ayuda en tu manera de escribir? La descripción no exagerada. Muy bien. Como estaba mencionando ahorita, para mí ser lineal en el texto, pues Luis, lo veo aburrido. Yo me aburro rápido. Muy bien. Y a mí me encanta que en una línea tú me puedas crear un ambiente completo. Y es lo que, y cuando yo me veo escribiendo, yo me veo haciendo eso. Y entonces yo tengo en las manos el libro de este señor, y yo digo, concho, pero es que esto es bello. A veces me tardo demasiado porque voy para adelante y para atrás, porque me gusta lo que estoy viendo, porque me describe todo, sin ser repetitivo o pues baboso, como uno dice. Muy ¿sabes? bien, muy bien, muy bien. A mí me parece que los libros que se quedan con uno toda la vida son aquellos que resisten varias capas de lectura, ¿no? Y que los lees y vuelves a ellos. Por ejemplo, hay textos a los que yo vuelvo todos los años, ¿verdad? Siempre como un ritual. Son parte de mi experiencia como lectora y de mi experiencia humana. A mí me parece un texto de una gran nostalgia y de una gran belleza literaria, La víspera del hombre. Un texto que se lee, que posiblemente no se trabaje con la importancia que debería tener un texto de René Márquez en Puerto Rico, pero es un texto que yo leí en la escuela superior, y a los 56 años yo regreso a la fuente, maravillada por la manera en que René Márquez describe el ambiente, por la emoción que logra transmitirle al lector en una escena de muerte, por ejemplo, y tú lloras que Alita, y lloras la persecución del padre de Alita, que está loco y va tras ella con el machete cerca de la playa, y tú vas con esos personajes corriendo desesperadamente. Sí, y tú sientes que ese autor te amarró y te agarró, ¿verdad? De modo que el que tú vuelvas atrás a una oración de ese autor significa que esa oración tiene tantas capas y puede crear en ti tantas imágenes grandiosas que uno quisiera a veces quedarse en la línea un rato, solamente disfrutándola como se disfruta un buen manjar, un buen trago, un buen vino. Te hace investigar, porque de repente te están hablando de Barcelona en X años, pero en el caso de estas novelas, y de repente ya lo que pasó en Barcelona, tú sabes, y yo estoy viendo, por ejemplo, Cuéntame cómo pasó, que es una serie de España, que han ido desde hace un montón de años atrás, y tú vas como que, espérate, que esto es lo que hablaron aquí. A través de una familia, te vas mostrando España y el régimen a través de una familia, es pues cierto. Entonces, estos libros, pues tú vas como que encontrándote, pues espérate, esto es aquí, acá, y uno busca en internet, y Google, es cierto. Cuando yo recomiendo a la gente que lea Memorias de Adriano, y les digo, es la novela más culta que yo he leído en mi vida, es porque cada línea de Memorias de Adriano es una convocatoria a irte a la historia, y tienes que ir a leer, tienes que salir de la novela, ir a leer mitología, ir a leer historia de Roma y de Grecia, tienes que leer, no hay de otra para... Es que de ahí que sabe también la escritura, tienes que educarte. O sea, esa autora te convoca, te impulsa y te provoca, me parece maravilloso. De hecho, leyendo, pues, tú lees los libros y tú sabes cuánto se ha cultivado también ese autor, y no es por las palabras grandotas, porque no es eso, es cómo te va llevando, cómo te va explicando lo que está diciendo ahorita Laura, o sea, esas películas, ¿sabes? Te van llevando a la profundidad, porque no es meramente poner palabras lindas que se vean juntas, bonitas juntas. Es cierto. Nos quedan menos que unos minutos, 1 minuto, 30 segundos. Repetimos para los amigos y amigas, el próximo sábado, 11 de abril, a las 3 en punto, en el Poet Passage en San Juan. En el Poet Passage en San Juan, frente a la Plaza de Armas, Viejo San Juan. No se quede nadie, vamos a acompañar a Luis Francisco en esta nueva travesía. Auguramos un gran éxito a La ciudad en mi estómago. Gracias. Y queremos para ti, para tu familia, mucha vida, mucha plenitud y mucha literatura. Gracias Gracias por venir a De Letras. Esta es tu casa. Thank you.
Nos veremos el próximo jueves.